¿Te deja, Valen? Sí, ¿se ve? Perfecto, sí, sí, acá se ve perfecto, no sé con los demás, si llega a compartir. Sí, perfecto, yo lo veo. Bueno, Mati, cuando quieras arrancar. Te decía así y estaba sin audio. Bueno, primero, muchas gracias a todos por estar presentes, gracias a esto que le estamos dando un formato y una continuidad a lo que es este ciclo de charlas de formación continua por el espacio virtual docente del hospital. Gracias bueno, primero a Valentín, por entusiasmarse y siempre tener su buena predisposición. La verdad que es un tema que él lo trajo a nosotros como, bueno, como bien dice, hay un concepto que muchos no lo tenemos presente y creo que es algo que hay que saber. Y bueno, esta charla la verdad que la vamos a aprovechar bastante. Gracias a cada uno de ustedes por estar ahí. Bueno, primero lo voy a presentar a Valentín Italiano, el doctor Valentín Italiano, recibido de la Facultad de Medicina de La Plata. Voy a decir uno de los mejores promedios de la facultad, porque sé que es un tipo humilde, para no decir el mejor, que eligió, gracias a Dios, nuestro hospital como sede para realizar su formación en lo que es la PFO, así que bueno, una alegría que esté con nosotros y bueno, vamos a disfrutar de estos conocimientos que es con respecto a la fragilidad, un concepto para incorporar. Así que te dejo la palabra, ¿vale? Bueno, gracias por darme la posibilidad de elegir el tema, de dar un tema que me interesó cuando lo vi, que me parece que tiene bastante aplicabilidad en distintos ámbitos de lo que es la atención de la salud y que además es algo relativamente nuevo y que se le está encontrando su lugar para que sirva y que ya vamos a ir viendo, pero nos lleva a pensar un poco la atención de los pacientes más centrada más individualizada y centrada en la persona, pensarlos más cada uno como es y no meterlos a todos en una bolsa diciendo, bueno, el paciente hipertenso, el paciente con cáncer, el paciente de la tercera edad. Sirve un poco para eso. La primera diapositiva que voy a mostrar, no les voy a hablar primero de fragilidad, les voy a hablar de otra cosa que es el envejecimiento primero. Algo que no es una situación patológica, obviamente, es una situación totalmente normal. Todos envejecemos desde el momento que nacemos, ahí empieza todo, y no se puede evitar. Tenemos algunas definiciones ahí que dice que el envejecimiento se define como la acumulación de cambios en el estado físico, psicológico, social, en el ser humano que ocurre a través del tiempo. Acuérdense esto porque voy a decirlo después. eh, y que eso se expresa en justamente los cambios en la capacidad funcional, es decir, las cosas que puede hacer esa persona. Si puede de golpe, no sé, cuánto puede caminar, cuánto puede correr, cuánto puede, cosas así más medibles, pero también cosas a veces más subjetivas de cómo se siente la persona en relación a las cosas que puede hacer, ¿no? Por ahí hay una persona que toda la vida, no sé, hizo ejercicio y fue algo muy importante de su vida y de repente por alguna situación de salud no lo puede hacer más y por ahí esa persona perdió más capacidad funcional que una persona que tal vez tenga una mayor incapacidad objetiva, pero la persona se siente menos bien con lo que tiene, ¿sí? O sea, eso también defiende al paciente. Y bueno, que el mantenimiento de la autonomía y la independencia son los pilares fundamentales del envejecimiento exitoso, como vemos en este señor que parecería haber envejecido bastante bien. Pero bueno, esto no es fragilidad, esto es una situación normal. Yo les quiero preguntar a ustedes, si a alguno se le ocurre, de qué entendemos por fragilidad cuando nos referimos, obviamente, a aplicar el concepto de fragilidad al ser humano, a una situación de salud. ¿Alguno se anima a responder algo? Pelado, mira, nosotros en medicina familiar, cuando hablamos de fragilidad, nos referimos a
a un anciano vulnerable, a una persona que por ahí no tiene bien definidos los criterios médicos para poder clasificarlo, por lo menos de la medicina familiar, pero sí eso nos permite después saber el riesgo que puede tener de caídas, de institucionalización, de hospitalización, etc. Pero eso nos referimos más que nada a una persona vulnerable. Bien, ya dijiste la mitad de lo que voy a decir en la clase, Seba, con eso que dijiste, así que venimos bien. Y alguno me puede decir qué sería fragilidad, pero no en el concepto aplicado al ser humano a nivel salud. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo definirían la fragilidad así de normal? Algo débil, algo que se puede romper. Bien, me gustó esa. Yo pensé la misma, algo que se puede romper. Esto no lo googleé, no lo busqué en internet, no busqué qué es la fragilidad, pero me puse a pensar yo qué entendía por fragilidad. Y creo que mi respuesta primero fue lo segundo que dijo Seba, algo que se puede romper fácil, pensé yo. Y bueno, está bueno pensarlo de esa forma porque si este concepto tiene que ver mucho con la capacidad que tiene cada persona a responder ante estresores externos, a factores que le puedan generar algo que le haga mal a la persona. Eh, Tal vez, no sé, si tenemos un vaso de cristal y un vaso de cartón, no sé si vaso de cartón, sí el vaso de cartón, los de McDonald's, y los dos se nos caen al piso, los dos tendrían el mismo estresor. Ahora, la respuesta va a ser distinta, uno se va a romper en un montón de pedacitos y al otro no le va a pasar nada. Ante el mismo estresor, una copa es más frágil, una copa de cristal, que una tacita de madera. Entonces, esta comparación que parece media pava, nos sirve para pensar que justamente lo que queremos aplicar es que no todos deberían, no todos le va a hacer el mismo daño, la misma cosa, y no todos van a necesitar la misma, siguiendo con la analogía, la misma forma de arreglarlo una vez que les pasa algo, ¿sí? La fragilidad es un síndrome geriátrico, o sea, lo vemos principalmente en geriatría, lo que es la atención a las personas de la tercera edad, que es multidimensional. Acá no es que agarramos solamente la dimensión de, por ejemplo, la capacidad que tiene la persona de movilizarse. No es que agarramos solamente la capacidad que tiene la persona el nivel de nutricional. No es que agarramos solamente la capacidad que tiene la persona de realizar sus actividades de forma más independiente posible. O sea, engloba todo y se caracteriza por una declinación fisiológica progresiva de múltiples órganos y sistemas. Hasta ahí es la misma definición que envejecimiento que dije antes, pero lleva a la disminución de la reserva fisiológica y a un aumento en la vulnerabilidad de los estresores físicos o psicológicos. Esta segunda parte es la más importante. Hay un aumento de la vulnerabilidad. La persona frágil es más vulnerable a estresores físicos o psicológicos que la persona que no es frágil. Este concepto está muy relacionado con un concepto que lo van a ver mucho en los tatuajes de las personas, que es el concepto de la resiliencia. Sería la inversa, en realidad, la resiliencia, la fragilidad, si lo pensamos. Que bueno, la resiliencia es más, tal vez un concepto que viene más de las ciencias sociales que de las ciencias de la salud propiamente dicha, aunque para mí las ciencias de la salud están dentro de las ciencias sociales, que es básicamente la habilidad para adaptarse a un estresor repentino y traumático. Un ejemplo a nivel ciencias sociales puede ser cuando en medio de la crisis económica que sufrió nuestro país en 2001, en distintos barrios de clases populares, la gente empezó, como no tenía ninguna forma de tener dinero suficiente para hacer las compras, a generar mecanismos de trueque entre ellos, que otra población con menos resiliencia no podría haber hecho eso. Bueno, sería una comparación, pero bueno, el concepto es más o menos lo mismo. Entonces, se trata de un concepto que unifica y que dirige la atención desde los diagnósticos órgano-específicos a una mirada más holística, holística significa completa, del paciente. O sea, nos salimos de decir, bueno, el paciente hipertenso, diabético, con insuficiencia cardíaca, de hace 3 años que toma loratadina, no, salimos de eso, loratadina, es decir, la salta cualquiera. Salimos de eso y pensamos más una mirada total del paciente, que tal vez varias situaciones patológicas... ¿No era COVID? No.
a un mismo estado. No, ya había pasado, ¿no, Uri? Entonces, hola Uri, No, Jacobi. Hola. ¿cómo andamos? Entonces, y otra cosa que es importante, que lo puse acá abajo, que es un proceso dinámico, que evoluciona desde un estado de prefragilidad, luego fragilidad, eventualmente discapacidad. ¿Por qué les parece que es importante que sea dinámico? Porque el paciente obviamente que no es igual en todo momento, es decir, va cambiando. Las Bien. circunstancias también. No puedo clasificarlo en algo estático. Sí, exactamente, pasa eso, y que sea dinámico nos abre la puerta a nosotros como equipo de salud de intervenir ahí, de hacer algo para que si está prefrágil y luego está frágil, y bueno, tratemos de que no sea frágil, que se quede en prefrágil o que mejore sus condiciones. Que hay distintas intervenciones que se pueden hacer para que los pacientes no evolucionen, inclusive que vuelvan un pasito atrás, ¿sí? Este concepto es importante, que es algo dinámico. No es como, no sé, por ejemplo, te diagnostican de diabetes, listo, ya está, tenés diabetes toda tu vida. El paciente que es diabético va a ser diabético siempre, salvo excepciones contadas, como por ejemplo un paciente que se haga cirugía bariátrica y remita por un tiempo, pero en líneas generales, ya está, lo etiquetaste de por vida al paciente, le vas a dar medicación para la diabetes por vida, vas a darle una dieta específica de por vida. Bueno, acá la idea es esto, mirarlo como un paciente dinámico que va cambiando y que no siempre el requerimiento de las cosas que podemos hacer va a ser el mismo. Bien. Y esto lo puse acá porque la fragilidad es parte de estos síndromes geriátricos que, si los ven, todos son síndromes. Bueno, un síndrome siempre no es causado no es algo que ocurre en un conjunto de signos y síntomas, que ocurre no por una causa única, sino por varias. Pero fíjense que son todas síndromes que son bastante multifactoriales. Acá no dice hipertensión, acá no dice diabetes, acá no dice artrosis, acá no dice fractura, si bien son enfermedades comunes que tienen la mayoría, que son la mayoría de los problemas de salud que se encuentran en los pacientes de esa edad. Son distintos síndromes, todos multifactoriales, y que todos están muy relacionados entre sí. La fragilidad es uno. Por eso lo marqué ahí. Bueno, clásicamente cuando se estudia una enfermedad, un síndrome, una entidad nosológica, muchas veces se ve la fisiopatología. Yo no creo que sea tan pertinente acá ponernos a ver que el estrés oxidativo produce que la persona envejezca o que la descalcificación de los huesos, no tiene sentido pensar en eso, pero sí quería mostrar cómo la fragilidad es un conjunto de todas estas cosas, del estatus físico del paciente, del estatus cognitivo, o sea, estatus físico me refiero a, no sé, por ejemplo, el paciente está muy adelgazado y muy debilitado. Estatus cognitivo serían las capacidades mentales que puede tener ese paciente. El estatus psicológico, y muy importante, el estatus social. No es lo mismo un paciente anciano que tenga una red de contención grande, en el cual si se cae va a haber un familiar que lo va a ir a buscar, que lo va a ayudar, que lo va a llevar al hospital, a un paciente anciano en las mismas condiciones, si se quiere, patológicas, por decirte, dos personas con la misma artrosis, que se caen y no tiene a nadie. Y no tiene a nadie para quien hacer la recuperación, y no tiene a nadie que lo lleve a kinesiología. Todas esas cosas influyen y forman a lo que es la fragilidad. Y bueno, eventualmente la evolución natural es a la discapacidad, a la institucionalización, es decir, que lo lleven a un geriátrico, y a la muerte. De nuevo, suena medio trágico por esta forma, pero también sepamos que todos los pacientes, sean frágiles o no, van a la muerte, muchos inclusive a la institución social. Es un camino que todos siguen, nada más que los frágiles, las personas frágiles llegan más rápido o llegan de otra forma. Bueno, vamos a hablar un poquito de los factores de riesgo que nos llevan a esto, pero antes quiero hacer una aclaración, que es que a mí mucho no me gusta el enfoque de los factores de riesgo, porque reducen como si fuera que las enfermedades se dan por un conjunto de microcausas fragmentadas, como si fuese que de casualidad se dan ciertos factores y hacen que alguien se enferme. Por ejemplo, tenés enfermedad cardiovascular, los factores de riesgo son tabaquismo, obesidad, inactividad física,
mucho estrés, como si fuese que vas teniendo que llenar casilleros y si justo tenés muchos de esos marcados, justo vas a tener enfermedad cardiovascular. En realidad, no hay determinantes sociales de las enfermedades, sino que hay una determinación social del proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado. O sea, los temas sociales terminan determinando eso, porque yo hice celestita y yo te podría decir, persona de una clase social desfavorecida, que justo, no es que justo por eso va a tener toda esa misma persona, es más probable que sea obesa, porque no va a tener ni acceso económico para tener una buena alimentación, ni tampoco tiempo para hacer actividad física, estrés, por motivos estresores que van con tener un difícil acceso al sustento para vivir, tabaquismo, que también está asociado a las poblaciones más desfavorecidas, obesidad, que, bueno, ya lo nombré. O sea, en realidad el enfoque de los factores de riesgo está bueno, haciendo la aclaración que no es que es una suma de factores de riesgo, justo sean todos, están determinados. Haciendo esta salvencia, estas cosas que tengo anotadas acá son cosas que hacen que es más probable que la persona tenga fragilidad. Hay factores demográficos y sociales, edad avanzada, sexo femenino, pertenecer a una minoría étnica, bajo nivel socioeconómico, vivir solo, falta de red de contención. De nuevo, me meto de nuevo un cachito en la parte social. A ver, no es que por ser mujer es más probable que tengas fragilidad. Seguramente, como las mujeres en nuestra sociedad por lo menos son las encargadas de hacer el 80% de las tareas de atención y cuidado, que son tareas no remuneradas, todas esas tareas llevan a que tengas más probablemente artrosis. Esa artrosis es la que te lleva a ser frágil. No es que por ser mujer por tener un ejemplo, todas están relacionadas. Pertenecer a la minoría étnica, ¿por qué tendría que ver? Y porque en general las minorías étnicas son poblaciones más desfavorecidas, que suelen ser las que terminan teniendo todos estos sistemas. Es más probable que una persona que pertenezca a una minoría étnica tal vez tenga una menor red de contención que una persona que no. O tal vez lo contrario, puede ser que no, ¿sí? Pero bueno, estas están estudiados que son factores que nos van a llevar a que haya más probable que se desarrolle una fragilidad. Bueno, factores clínicos, múltiples comorbilidades, obesidad, desnutrición, depresión. Acuérdense que esto es una cosa global que incluye la parte psíquica también, y la polifarmacia. Ya nos vamos a meter en la polifarmacia, que bueno, ¿alguno tiene idea qué es la polifarmacia? ¿A qué me refiero cuando hablo de eso? Sí, como la palabra lo dice, la utilización de muchos fármacos a la vez para, bueno, para varias patologías. Bien, no es ir a muchas farmacias distintas, sino No, es no, una sola y tomar muchos fármacos que muchas veces pasa mucho en nuestro sistema de salud, en el cual está todo muy fragmentado, muy poca conexión entre las personas con las cuales se puede atender a una persona, y por ahí uno va a un médico y le da tal medicación, después va otro y le da otra, y otro le da otra, y la persona termina tomando 10 fármacos por día, que no sabe ni para qué son, que tienen interacciones entre sí, tal vez uno no se puede tomar con el otro, pero nadie se puso a leer y a fijarse, y todos estos, por ejemplo, la polifarmacia lleva mucho a aumento, por ejemplo, de las caídas, que como estamos viendo es algo bastante importante en esta sociedad, ¿sí? Es algo que ya vamos a ir viendo con qué podemos hacer con los pacientes frágiles, pero la polifarmacia y evitarla es algo con lo que tenemos que ir. Estilos de vida, inactividad física, baja ingesta proteica, tabaquismo, consumo de bebidas alcohólicas y factores biológicos, estos no los podemos evitar, que hay distintos, ni los quiero decir, pero bueno, hay distintos factores endocrinos que a veces las personas que por ahí, no sé, tiene más receptor no me acuerdo si es de testosterona, por decirte uno, tiene más probabilidad de ser frágil. Pero bueno, esos son los que menos me importan porque no podemos hacer nada para cambiarlos. Y la mayoría de los otros, en realidad, difícil que lo hagamos en nuestro consultorio, más probable que lo hagamos a partir de políticas públicas, pero bueno, también es donde nos podemos ir metiendo. Recuerden eso, los factores de riesgo existen, pero están subsumidos a la determinación social de la salud. Bueno, cuando en el año 2001 fue más o menos que se empezó a manejar este concepto, salieron varios trabajos de distintos grupos, más o menos al mismo tiempo, que empezaron a pensar este tema de la fragilidad, y lo primero que tenían que hacer es cómo definirla de forma objetiva. No me parece que tal es frágil porque
no le gusta levantarse a caminar, y tal, no, hay que buscar siempre criterios objetivos. ¿Por qué? Para poder lograr comparar resultados, si no, no sabemos qué estamos midiendo con qué estamos midiendo. ¿Sí? Se va a cortar el Zoom en 9 minutos, si se cortan, entramos de nuevo. Tampoco falta tanto, es cortita la charla. En uno de los grupos de trabajo, era el grupo de trabajo de Linda Fried, que generaron este fenotipo de la fragilidad, y vieron que la gente que tenía pérdida de peso no intencional de más del 5% en el último año, cansancio autoinformado, es decir, le preguntaban a las personas, ¿te sentís cansado en las últimas 4 semanas? Esa pregunta nada más. Debilidad muscular, medido por la fuerza prensora, es decir, la fuerza que hacían apretando una maquinita, que es un dinamómetro, que mide la fuerza. Lentitud de la marcha, nivel bajo de actividad física, calculado en el consumo de calorías consumidas. O sea, no es tan fácil de calcular todo esto, por eso después vamos a ver otros métodos que son los que vamos a usar. Pero este fue el primero, y fue el que demostró que cuando tenían 3 de esos 5 era prefrágil. Perdón, 2 de esos 5 era prefrágil, de 3 a 5 era frágil. Y distintos estudios fueron demostrando que había valor predictivo, es decir, predecía adultos con más riesgo de caídas, de discapacidad, de aislamiento social, de hospitalización, de institucionalización y muerte. Y también que las personas prefrágiles se pueden permitir aplicar medidas para poder mantener la funcionalidad que tienen esas personas y prevenir lo que viene después. ¿A quién tenemos que buscar esto? La recomendación es que tenemos que de alguno de los métodos de screening de fragilidad, que de nuevo el fenotipo de Fried que nombramos recién es uno, pero no es el que más se va a usar porque es un poco complicado de medir. Pero estaría bueno que a cada paciente de más de 70 años, o a un adulto de edad más joven, por decirlo, de 50, 60 años, pero que tenga una enfermedad crónica, o pérdida de peso involuntario de un 5% en el mismo año, tendremos que buscar si el paciente es frágil o no. Esto lo podemos hacer en la salita, lo podemos hacer en el consultorio, lo podemos hacer en la guardia, toma un minuto y ya vamos viendo que nos va a dar ciertos beneficios. Pero la recomendación es esa, y es algo totalmente costo efectivo, es decir, es gratis hacer esto, no cuesta, y genera beneficios sin tener que gastar en distintos, no sé, ustedes saben que si, por ejemplo, si uno quiere hacer una tomografía a un paciente, cuesta cierta cantidad de dinero, si quiere una resonancia, que era lo que hablábamos con Fabián antes que empiece la clase, cuesta todavía más. Por eso justamente a veces es tan difícil acceder, al menos en nuestro país, a una resonancia cuando mucha gente lo necesita. Esto es muy fácil, le haces 5 preguntas a la persona y listo. Entonces, hay varias formas para medirlo, pero tenemos que basarnos en que tienen que ser capaces de predecir eventos clínicos adversos, es decir, si yo invento una escala de fragilidad y no me demuestra nada, no me sirve, por más que sea linda, que sea fácil, que sea gratis. Capaz de predecir respuesta a los tratamientos, que es lo que buscamos hacer, y que sean fáciles de aplicar. Este es el fenotipo de Fried que les mostré hoy, y como vemos, no es fácil de aplicar. Las últimas 3 necesitas un dinamómetro, necesitas saber la cantidad de calorías ajustadas al sexo, no, es imposible calcular eso, al menos en nuestro medio. Lo dejamos para la investigación. Nosotros tenemos que buscar un método más fácil, y acá tenemos uno, la escala de Frey. La escala de Frey son 5 preguntitas nada más, evalúa estos 5 aspectos. Fatiga, le preguntan al paciente o a la paciente si se sintió cansada en las últimas 4 semanas, sí o no, si suma un punto, no suma 0. Resistencia, le preguntás, es difícil encontrar una escalera en Maipú, ya sé, pero bueno, le preguntás si tiene dificultad para subir por su cuenta una escalera de 10 escalones sin parar, si sí suma un punto, si es no, no suma un punto. Ambulación, tiene dificultades para poder caminar varios metros por su cuenta y sin ayuda, sí o no. Enfermedad, ¿le ha dicho a su médico que tiene alguna de las siguientes 5 enfermedades? Perdón, 11, y ahí abajo está la lista. Si tiene menos de 5, no suma. Si tiene más de 5, o sea, de 6 para arriba, suma. Y la pérdida de peso. Esto se puede hacer, de nuevo, muy fácilmente, lo recomendamos hacer en cualquier consulta de atención primaria, dejarlo sentado en la historia clínica. Incluso hay una política pública en nuestro país que es el SUMAR, que depende del Ministerio de Nación, y que Ministerio de Salud de Nación,
y tiene financiamiento inclusive de organismos internacionales que premian a todas las prácticas que sean costo efectivas. Todo lo que sea atención primaria que pueda, con muy poca inversión, generar beneficio, lo premia. Hacer la escala de Frey, la atención primaria, es algo que premia el SUMAR. Premia me refiero a que puede llegar inclusive a facturarse, y esto no lo digo porque, wow, vamos todos a salir a facturar, lo digo porque que el SUMAR lo premie quiere decir que tiene validez a nivel de costo efectivo. No van a premiar nunca el SUMAR, no sé, hacerte un estudio que no sirva, hacerte un estudio que sea gastar recursos que puedan usarse para otra cosa. Va a premiar lo que nos haga ahorrar recursos, y esta es una de las cosas, hacer la escala de Frey siempre. Entonces, esta foto la pongo porque, ¿cómo le queda el traje al señor de la derecha y cómo le queda al señor de la izquierda? No les queda muy bien. A uno le queda grande y a uno le queda chico. Chico. Sí, y bueno, muchas veces esto es lo que hacemos con los pacientes, ¿no? Los estamos viendo, los tratamos de una forma y por ahí decimos paciente, manejo del paciente diabético. Y en realidad hay tantas situaciones diferentes bajo el nombre de paciente diabético, que si nosotros decimos manejo del paciente diabético, muy probablemente el traje le quede chico o el traje le quede grande. Es decir, estemos sobreinterviniendo o subinterviniendo, ¿sí? Tal vez una persona que necesite cierto tratamiento no se lo estamos dando porque pensamos que está peor de lo que su edad nos dice. Por ahí tiene 80 años, pero es el señor de la foto del principio, y por ahí esa persona, si se le tapan 3 coronarias juntas, conviene hacerle un triple bypass. O por ahí al revés, por ahí es una persona que no quiere caer en el encarnizamiento terapéutico y sobretratar a una persona que no le vas a dar mucho beneficio a lo que son sus actividades. Buscamos que el traje quede bien, como a Barney Stinson, que es mi personaje favorito de How I Met Your Mother. Gran serie, recomendada. Entonces, ¿para qué nos puede servir? Algunos ejemplos puntuales. Nos puede servir el concepto de quirófano para predecir resultados que pueden dar si pensamos en hacer una cirugía no en un paciente. Por ejemplo, un paciente podría tener algo que requiera un trasplante hepático, que es una cirugía extremadamente compleja, que activarla requiere la formación de un equipo multidisciplinario, que hay que sacarle a veces inclusive un donante cadavérico, pero a veces inclusive hay que conseguir un donante vivo, hay que sacarle un cacho de hígado de una persona, o sea, es una cosa muy complicada, y tal vez la persona receptora tiene una indicación, que si vamos a una guía, tiene indicación de trasplante, pero tal vez no le estamos mejorando la vida de esa persona, todo lo contrario. No nos olvidemos que un trasplante es sacar una enfermedad por poner otra, que es la inmunodepresión que le estamos dando. Para planear cirugías, este fue un ejemplo nomás, nos sirve saber el estado de fragilidad del paciente. Nos sirve también en la atención primaria, cuando tenemos el paciente en consultorio. Por ahí alguno de acá conoce esa salita. Porque de nuevo, está demostrado que la fragilidad predice qué tanto el paciente se va a caer, qué tanto puede caer en la discapacidad, qué tanto se puede fracturar, inclusive es predictor de la soledad que puede tener el paciente, menor calidad de vida, depresión. Yo voy a estar más atento a todas esas cosas si yo sé que tengo un paciente frágil. Se está por cortar, apenas se corta, volvemos a entrar con el mismo link. Quedan 10 minutos. Y también nos va a servir en la guardia, para entender las manifestaciones patológicas de la enfermedad que puede tener el paciente en el contexto de ese paciente. Además que demostraron predecir la mortalidad, la duración de la internación y el deterioro de ese paciente. O sea, nos sirve en distintos niveles de lo que es la atención. ¿Qué se puede hacer? Y bueno, los dejo con la duda ahora porque se va a cortar, así que los vuelvo a ver en un minuto.